Durante siglos, el Vaticano ha sido centro espiritual de millones de personas alrededor del mundo, una ciudad-estado diminuta rodeada por Roma, pero con un poder que trasciende fronteras, gobiernos y épocas. Dentro de sus muros, además de basílicas, jardines y palacios, existe un lugar que ha alimentado rumores, leyendas y teorías durante generaciones. Un sitio al que muy pocos tienen acceso, un espacio que guarda en silencio la historia de la humanidad, el Archivo Apostólico del Vaticano. El Archivo Apostólico Vaticano, antiguamente conocido como Archivo Secreto Vaticano, es uno de los depósitos documentales más enigmáticos y protegidos del mundo. Fundado en 1612, este archivo contiene más de 85 kilómetros de estantes repletos de documentación acumulada durante más de 12 siglos. A primera vista, la palabra archivo podría sonar aburrida. Imaginar estanterías polvorientas llenas de documentos antiguos. Quizás no despierte mucha curiosidad, pero cuando hablamos del Vaticano, las cosas cambian. No estamos hablando de simples papeles olvidados, sino escritos capaces de modificar lo que creemos saber de nuestro pasado. El archivo es un laberinto de conocimiento restringido, un depósito de secretos que nunca estuvieron destinados a los ojos de la gente común. El Archivo Apostólico, anteriormente conocido como Archivum Secretum Vaticanum, no siempre fue tan enigmático. El término secretum en latín no significa secreto, en el sentido de oculto o prohibido, sino privado, como algo que pertenece a la intimidad de una institución. Sin embargo, el nombre ha servido de combustible para toda clase de especulaciones. Aunque la Iglesia insiste en esencia que este archivo es una colección académica de documentos históricos, la realidad es que solo un puñado de investigadores cuidadosamente seleccionados han podido entrar en él, y ninguno, absolutamente ninguno, ha tenido acceso total. Dentro del archivo hay más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas, como lo mencioné anteriormente, repletas de documentos que abarcan más de 1200 años de historia. Estamos hablando de cartas, pergaminos, mapas, registros judiciales y papeles que forman un testimonio único del pasado. Entre esos documentos se encuentran tesoros que han salido a la luz poco a poco, como las cartas de Miguel Ángel a los papas de su tiempo, reclamando el pago de sus obras en la Capilla Sixtina, o los archivos del juicio contra Galileo Galilei, donde la Iglesia lo acusó de herejía por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero lo que despierta la imaginación no son esos papeles ya conocidos, sino aquello que permanece cerrado, inaccesible, intocable. En 2001, por ejemplo, se reveló un documento sorprendente, un pergamino en el que el Papa Clemente V absolvía oficialmente a los caballeros templarios de las acusaciones de herejía. Durante siglos creímos que habían sido perseguidos y condenados injustamente, y que la Iglesia había sido su principal verdugo. Sin embargo, este documento mostraba otra versión de la historia, una verdad que se había mantenido en silencio durante 700 años. Ese hallazgo abrió la puerta a una pregunta inquietante. ¿Qué otros secretos, incluso más impactantes, pueden estar guardados en las profundidades de este archivo? Existen rumores, teorías y hasta confesiones veladas de clérigos y académicos que sugieren que dentro del archivo se ocultan documentos que podrían cambiar por completo la manera en que entendemos la religión y la historia. Se habla, por ejemplo, de evangelios no incluidos en la Biblia, textos que narrarían episodios desconocidos de la vida de Jesús. Algunos incluso aseguran que allí se encuentran pruebas de que ciertos pasajes del Nuevo Testamento fueron modificados, adaptados o incluso eliminados para consolidar el poder de la Iglesia en sus primeros siglos de existencia. También se especula que hay bóvedas más ocultas que reposan profecías jamás reveladas,
La iglesia reconoció en su momento 3 secretos de Fátima, pero muchos creen que hubo más. Visiones más perturbadoras sobre el destino de la humanidad que nunca fueron dadas a conocer. Si esto es cierto, dentro del archivo podrían existir descripciones de catástrofes futuras, guerras mundiales aún no ocurridas o incluso el final mismo de la civilización. Hay quienes van más lejos y aseguran que el Vaticano guarda expedientes relacionados con casos paranormales, exorcismos y hasta contacto con lo inexplicable. Documentos que registran apariciones, milagros y sucesos sobrenaturales que desafían cualquier lógica humana. Incluso circulan rumores de que existen pruebas de vida extraterrestre resguardadas celosamente. Cartas, informes, incluso objetos que demostrarían que no estamos solos en el universo, pero que nunca han sido revelados para evitar el colapso de fe y el orden social. Todo suena a una teoría de conspiración, pero el simple hecho de que el acceso sea tan limitado alimentan las dudas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué restringen tanto la entrada? Porque solo un número reducido de investigadores pueden revisar apenas una fracción de todo lo que se guarda allí. La respuesta oficial es que el archivo es demasiado grande, que la catalogación lleva siglos y que muchos documentos son frágiles y podrían deteriorarse. Pero la sombra de la sospecha siempre se mantiene. Imaginemos por un momento que todo lo que se rumorea es cierto. Imaginemos que mañana, por alguna razón, los archivos se abrieron al mundo entero. ¿Qué pasaría si descubriéramos que gran parte de lo que sabemos sobre la historia universal ha sido manipulado? ¿Qué ocurriría si pruebas documentales mostraran que guerras, conquistas y tratados se decidieron en secreto bajo la bendición o la presión de la iglesia? ¿Cómo reaccionaría la humanidad si de pronto se confirmara que nuestra concepción de lo divino está basado en textos incompletos y deliberadamente ocultos? La sola idea resulta perturbadora. El Vaticano, consciente de ello, prefiere mantener sus secretos bajo llave, alegando protección histórica, pero reforzando el misterio. Cada vez que un pequeño fragmento del archivo se revela, el mundo se sacude. Y esos fragmentos ya han mostrado verdades ocultas durante siglos. Podemos suponer que lo que aún permanece sellado podría ser infinitamente más explosivo. El archivo apostólico del Vaticano es, en sí mismo, un símbolo de poder de la información. Un recordatorio de que la historia no siempre se cuenta como sucedió, sino como quienes la escriben deciden qué debe ser recordada. Y mientras sus pasillos permanezcan cerrados, mientras esos documentos continúen en la penumbra, las preguntas seguirán creciendo. Al final, quizás lo más importante no sea lo que hay dentro, sino el hecho de que nunca lo sabremos por completo. En esa oscuridad de conocimiento inaccesible nacen los mitos, las teorías y los temores más profundos. El Vaticano y su archivo seguirán siendo por siempre uno de los mayores enigmas en la humanidad. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Si tuvieras frente de ti una puerta prohibida, un archivo lleno de verdades ocultas, ¿te atreverías a abrirlo? Aunque eso signifique que tu mundo jamás volvería a ser el mismo. Te invito a dejar comentarios de tus pensamientos y sobre todo tus propias historias, experiencias extrañas, sucesos paranormales, momentos que no tienen explicación. Este espacio no solo es para desentrañar misterios lejanos, sino también para dar voz a los secretos que ustedes guardan. Esto fue Archivo X13.